Bueno, por eso hablamos con Santiago Cremades, matemático y divulgador. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, explíquenos qué es exactamente eso de la ansiedad matemática, que es un término nuevo para nosotros. Pues no sé si hemos mejorado o hemos empeorado, porque antes se hablaba de matemafobia, que era fobia a las matemáticas, y ahora se habla de ansiedad matemática. Ahora es algo más emocional y antes era repulso. Antes no se podía uno ni acercar a las matemáticas, ahora por lo menos nos podemos acercar, pero provocan una reacción en la gente, en general, en el 40%, que es bastante preocupante, que es una reacción que conocemos muchos de nosotros, que es que te da como urticaria pensar en cuatro números y pensar en ecuaciones. Y eso es que falta simpatizar más con el área de las ciencias básicas. ¿Qué consejos, por lo tanto, darías para reducir esa ansiedad matemática? Pues se ha hablado mucho de las matemáticas emocionales y incluso ha habido burla y hay gente todavía dice que eso no tiene ningún sentido, y precisamente tenemos que tratar las matemáticas de forma emocional. No quiere decir hacer ejemplos absurdos en clase, simplemente es conectar las matemáticas con la vida real, hacer algo que sea transversal, que aparezca en todas las asignaturas y ver lo que insistimos siempre los matemáticos, que las matemáticas están en todas partes, es una realidad, pero hay que demostrarlo en el aula. No solamente vale con poner en la pizarra y llenarla de ecuaciones, sino demostrar que de verdad somos útiles y se está viendo cada vez que hay un problema, un brote sanitario, se está viendo cada vez que hay una inteligencia artificial que hace algo. Tenemos que demostrar de verdad que somos útiles, y somos también, las matemáticas y los matemáticos, somos muy, muy divertidos. Sí, sí, desde luego que sí, lo estamos viendo. Sobre todo es divertida la tabla de multiplicar, ya te digo. No sé, estabas hablando de la matemática emocional. Bueno, ¿qué crees que es, digamos, más importante para reducir esa ansiedad matemática? ¿Cambiar las actitudes de los alumnos o cambiar las prácticas pedagógicas? Pues al final la culpa es un poco de todos, incluso también en casa se transfiere bastante esa ansiedad matemática, en la familia hay herencia de esa ansiedad matemática, pero si nos centramos en el aula y nos centramos en la actitud del alumno y sobre todo la docencia, es decir, la pedagogía del profesor, como dices, no es centrar en la tabla de multiplicar, el método cerrado de la tabla de multiplicar, no es cerrar en la regla del 3, que por supuesto es súper útil, y no es cerrar en todos los límites, las derivadas, es mostrar la cara amable de todo eso. Es decir, no mostrar el método como una verdad absoluta, sino mostrar la utilidad de ese método. Es decir, los ejercicios ahora han cambiado mucho y no se hacen 20 ejercicios, hazlos en casa, son deberes. No, ahora no son deberes, ahora son ejercicios, son problemas, que son como un escape room. Todos hacemos escape room, todos hacemos gincanas, y esos son problemas matemáticos aplicados a la vida real. Y va por ahí más que nada la educación. Ya está cambiando. Yo espero que se note eso en los informes PISA y que todos tengamos una actitud mejor para disminuir esa ansiedad matemática. Pues ojalá, pero con esos consejos, ¿cuánto podría mejorar el expediente académico de los estudiantes de la región en esos informes PISA? ¿Qué potencial tenemos? ¿Crees que tenemos? Pues lo curioso es que los expedientes aquí en la región de Murcia son muy buenos. O sea que estamos hablando de informes diferentes. El informe PISA parece que no responde a los informes que en la región de Murcia tenemos de las notas en matemáticas. Aquí tenemos un nivel muy bueno, tanto en facultad como en secundaria, como en búsqueda de talento matemático. Hay un porcentaje muy alto, en función a la población que tenemos en la región de Murcia, de actitud matemática, de calidad matemática. Y esto se traduce en tener mejores empresas, en mejores empleados para estas empresas que son la revolución del futuro. Y estamos hablando de robótica, inteligencia artificial, estamos hablando de salud, porque las matemáticas también sirven para salvar vidas. Y todo esto, ahora mismo estamos ya en el camino en la región de Murcia de empoderar, digamos, de emprender la primera línea de esa revolución. Pero lo que pasa es que el informe de PISA no responde a eso, porque el informe de PISA mide otras cositas. Entonces vamos a bajar también la ansiedad con el informe de PISA y seguir un poco por la línea que estamos, que es mostrar las matemáticas útiles, divertidas y sobre todo revolucionarias que estamos viviendo en estos tiempos. Santi, una cosa importante, ¿crees que es posible reducir la ansiedad matemática sin aumentar los recursos educativos, o aquí las administraciones tienen que hacer un mayor esfuerzo?
hay que hacer un mayor esfuerzo. Siempre la educación se traduce siempre en inversión, en la educación pública, se traduce en meter más docentes, mejores docentes, formarlos más, sobre todo hacer innovación docente, que es un extra, es después ya que están formados, seguir formándoles, porque la docencia es constante, es una formación constante. Dicen que aprende más el profesor a veces que el alumno en el aula. Entonces, tenemos que seguir en esa línea y aumentar un poco más el esfuerzo, porque como estamos viendo, los resultados no son buenos en cuestión de comunicación alumno-profesor, aunque sí que son buenos, ya las conclusiones no sé sacarlas, pero sí que son buenos a nivel de medidas de cómo estamos los alumnos, es decir, cómo está el nivel de la región de Murcia en matemáticas a nivel nacional, incluso mundial. Sí. No sé si a lo largo de tu andadura, esto es una curiosidad, has detectado si la ansiedad matemática afecta más a un género, a una etnia o a una clase social. Te pregunto por la ansiedad matemática, pero te podría preguntar por las altas capacidades para las matemáticas. Pues se ve siempre, y esto no solamente tiene con las matemáticas, sino con todos los niveles educativos, pero en matemáticas en particular, que a menor nivel socioeconómico, también mayor ansiedad matemática. Es decir, como digo, la herencia de esta ansiedad matemática ocurre realmente, es decir, empieza en las familias y cuando tienen pocos recursos, también ha habido un alejamiento de esa cultura matemática. Yo creo, le echo la culpa sobre todo cuando hacemos informes, se le echa la culpa a que las matemáticas ha sido siempre algo como de élite. Siempre se ha visto como que las matemáticas era algo para listos. Y eso también tenemos que reducirlo. Las matemáticas no es para listos, es para todos. Porque lo estamos viendo hoy en día que cualquiera tiene que usar los algoritmos de Instagram, los algoritmos de ChatGPT y tenemos que aprender a hablar en ese lenguaje que, ya digo, es el nuestro, es el de ahora y olvidarnos de lo que heredamos en casa y apostar sobre todo para la gente que tenga problemas, sobre todo de recursos, apostar por esas becas, por esas ayudas para que la gente también tenga esa opción y esa oportunidad. Santi Cremades, pues esperemos que esos consejos bueno, se traduzcan en vocaciones y que haya más matemáticos porque, como dices, pues hacen falta, porque los matemáticos sois pues, los que diseñáis los algoritmos o los que vais a diseñar también y vais a buscar aplicaciones para la inteligencia artificial. Así que gracias, Santiago, y buenos días. Buenos días. Y más divulgación, que yo siempre lo digo, más divulgación. Claro que sí.